Diego, Edith, Doyler, Eva Luna. Buenos días. Señorita. Sí, buenos. Doyler. Presente, señorita. Buenos días, ¿sí? Muy bien. A ver, buenos días, chicos, con todos. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Recuerden que la sesión siempre va a empezar con las preguntas, ya de la clase pasada. La clase pasada, ¿de qué habíamos hablado, Eva Luna? Erika. Habíamos hablado acerca del romanticismo. Hemos hablado sobre el romanticismo. ¿Qué dijimos? ¿Cómo eran los románticos? ¿En qué época se desarrolló? ¿Cómo se desarrolló? ¿Mm? A ver, activen su micro, participación, chicos. A ver, nuevamente, pregunto, voy a decir, por favor. Para tomarles la asistencia. Primero va a participar el grupo Pumacayán, el tema aprendizaje colaborativo. ¿De acuerdo? ¿Puedo participar, Miss? Sí. Ya. El romanticismo se originó en Alemania a finales del siglo XVIII. Ya, se desarrolló a finales del siglo XVIII. ¿Cuáles eran lo fundamental o dentro de las características del romanticismo? ¿Cuáles eran? ¿De qué temas hablaban? ¿Quién era su máximo exponente? ¿En qué nos habíamos quedado? ¿Ah? Acá les estoy proyectando. ¿Mm? Quiere decir que al grupo método de casos, el grupo Pumacayán pregunta. No. El grupo del método de casos, el grupo Guaylas, va a preguntar al grupo Pumacayán. Chicos, Erika. Al primer grupo que va a participar. Entre algunas características del romanticismo estaban en que ellos creían en un mundo superior, un mundo de fantasía, ¿no? Ya. Querían... Eran muy subjetivistas, ¿cierto? En ese mismo tiempo también dar el nombre de los que van a preguntar, de los que van Mila Chávez. Claro, yo voy a indicar, pero yo estoy acá Mila. para que tengan en cuenta ustedes, ¿no? O sea, ya listos a qué grupo les... Muy bien. A ver, cuando nosotros hemos hablado del romanticismo, ya que el día de hoy vamos a hablar de uno de los románticos que la clase pasada habíamos conversado, pero no habíamos hablado de su obra, ¿cierto? Recordemos que el romanticismo se va a desarrollar su primera mitad en el siglo XIX, ¿ya? Que se desarrolló primero a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. De ahí va a venir el realismo, ¿ya? Dentro del contexto histórico-cultural dijimos o mencionamos que se desarrolló el romanticismo, se va a desarrollar en Alemania, ¿ya? Casi a finales o paralelamente con la primera revolución industrial que se desarrolló en Inglaterra y durante el desarrollo de la Revolución Francesa. ¿Ya? ¿Qué es el romanticismo? Va a ser un movimiento artístico-cultural, ya que se va a exponer tanto en la cultura como a nivel artístico. Cuando hablamos nivel artístico, no solamente hablamos de pintura, sino en la literatura, en la música, en la arquitectura, ¿ya? Que se va a oponer a los preceptos del neoclasicismo. Van a ser paralelamente en Inglaterra y en Alemania. En ambos países, en ambos países va a aparecer al mismo tiempo,
¿ya? Es un movimiento cultural asociado a la libertad. ¿Libertad de qué? Del sentimiento. ¿Por qué? Decimos que los románticos eran subjetivos, ¿ya? Que ellos se basaban, lo que decía su compañera, ¿no? En en algo superior, pero fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque se dejaban llevar mucho por el sentimiento, ¿ya? Va a haber una revaloración a lo nacional, a lo que ellos estaban viviendo, y una atracción por el pasado medieval, ¿ya? Asimismo, el romanticismo en Alemania se va a erigir como la cuna del romanticismo, mejor dicho, es donde se va a desarrollar mayores exponentes, va a haber mayores representantes, ¿ya? Dijimos también que los principales teóricos del romanticismo alemán fueron los hermanos Schlegel, ¿ya? Asimismo, se le conoce como el movimiento Sturm and Drang había una actuación teatral que se desarrolló, el cual era con este título, y por eso le dan ese nombre, ¿ya? Asimismo, hemos hablado sobre Goethe, ¿cierto? Johann Wolfgang Goethe, ¿ya? Que es uno de los máximos exponentes dentro del romanticismo, ya que va a mostrar un nuevo espíritu de la época que va a estar centrado en la imaginación, ¿ya? Y en la exaltación de qué? De las pasiones amorosas de dicha época, ¿ya? Su primera o su novela, que es la más conocida, son Las desventuras del joven Werther, ¿ya? Que es un conjunto de cartas que él ha escrito, el cual lo publicó a la edad de los 24 años, ¿ya? Él lo presenta. Nació el 28 de agosto de 1749 en Frankfurt del Mar, hijo de un funcionario del gobierno. Él muere el 22 de marzo de 1832, es un novelista, dramaturgo, poeta, científico, geólogo, botánico, mejor dicho, era un autor completo, ¿ya? Dice que durante 10 años fue funcionario del estado de Weimar, ¿ya? Y va a influenciar fundamentalmente en el crecimiento del romanticismo literario, ¿ya? Él influencia mucho. Su musa o su inspiración o el desarrollo de su novela va a estar basado en Carlota Buff, ¿ya? Que es una de las que en realidad existió en la vida real, ¿ya? Sus producciones destacadas vamos a tener en la etapa clásica, vamos a tener a Tasso, a Cueto Tasso, que es un drama, a Fausto, que es una tragedia, que también vamos a ver el día de hoy, a Elegías Romanas, que es una poesía, y Años de aprendizaje de William Webster, que es una novela, ¿ya? Y en la etapa romántica tenemos la máxima novela, que es Las cuitas del joven Werther, ¿ya? En la etapa de su obra vamos a tener una etapa del Sturm and Drang, que tiene influencia de ello, una etapa clasicista, y Goethe, el último clásico, y el primer romántico va a ser, ¿ya? Dentro de las características de sus obras, no solamente de una, de todas sus obras, es un prerromanticismo, es el inicio de un romanticismo, va a haber una máxima manifestación de la erudición de diversos temas artísticos y científicos, ya que era un hombre completo, conocía de muchos temas, va a desarrollar diversos géneros literarios, como es la lírica, la épica, el teatro y la narrativa. Y en su madurez se va a alejar mucho del ímpetu romántico de su juventud, ya que él había sido, se podría decir, un hombre frustrado, ya que no se había concluido la historia de amor que él había desarrollado con Carlota Buff. Ya por eso, ya cuando él va a tener mayor años, ya, él va a dejar eso de lado. Ya se va a inspirar en temas tomados de la tradición griega y germánica, ¿ya? Él nos da una frase de la cual define mucho lo que es el romanticismo, el cual decía, está decidido. Charlotte o Carlota, deseo morir. Cuando leas esta carta, querida mía, la tierra fría ya estará cubriendo los restos rígidos de este infeliz, de este hombre desazogado, que en sus últimos momentos de vida no conoce dulzura ni mayor don que hablar contigo. Esa es una parte
de la novela de Las cuitas del joven Werther. Como les había dicho en la clase anterior, vamos a hablar sobre Las cuitas del joven Werther, que pertenece al género narrativo, es una novela, está constituido por 3 partes. Su primer libro tiene 39 cartas, su segundo libro tiene 47 cartas. ¿Ya? El editor al lector, que es el último, que va a narrar los últimos días del protagonista y sus últimas cartas. ¿Ya? En su narración va a predominar la primera persona, va a estar escrita en primera persona, ya que son cartas, pues, ¿no? Y su estilo va a ser poético y delicado, ¿ya? Porque todos son la desesperanza por la cual él no obtenía el amor de Carlota, ¿ya? Dentro de las características de su obra, de Las cuitas del joven Werther, va a haber un predominio del estado anímico del protagonista, todo va a estar basado en ello, en cómo él se sentía sinceramente, una abundancia de reflexiones, ¿ya? Uso de contrastes, ¿qué quiere decir eso? Comparaciones, entrelazamiento de historias, va a haber la unión de que quizás pasó en un momento esto con la otra, con la situación que pasó después, ¿ya? Eso se le conoce como entrelazamiento. Una intertextualidad y un simbolismo y fetichismo, ¿sí? Que habíamos explicado en la clase pasada. Dentro del tema principal de la obra, va a estar enfocado sobre la fatalidad de un amor imposible, de un amor que no se pudo desarrollar. Los temas secundarios tenemos al suicidio, a la pasión, al escapismo, la naturaleza, la libertad, el convencionalismo social, la angustia que va a pasar, la desesperanza y pues finalmente la muerte. Dentro de los personajes tenemos a Werther y a Carlota, que son los personajes principales de la obra, en la cual va a girar en torno a ellos toda la historia, y los temas secundarios, los personajes secundarios va a ser Alberto, Juan, la señora Vi y joven criado, ¿ya? A continuación vamos a ver la historia de Las cuitas del joven Werther, ¿ya? Presten mucha atención, me avisan por favor si se escucha el audio. ¿Sí? ¿Están ahí, chicos? Sí, sí se escucha. Ya, a ver, me van a decir, ¿ya? Si se escucha el audio. Pero también hay casos donde puede ser definido por el docente. Hay que tener también cierto grado de responsabilidad. Hoy veremos una de las obras más importantes del romanticismo, Las desventuras del joven Werther. Werther es un joven sensible que, cansado de su ciudad, se va a Walheim, un pueblo que le brinda paz mientras se dedica a la pintura y a la lectura. En este lugar se siente feliz rodeado por la naturaleza y por la sencillez de la gente. Un día es invitado a una fiesta en donde conoce a Lot, una mujer que cuidaba a sus hermanos menores. Werther la ve y se enamora perdidamente de ella, pero Lot está comprometida con un joven llamado Albert, quien estaba de viaje. El joven enamorado frecuenta a Lot. En sus cartas habla de ella como un ángel y como una mujer perfecta. Albert regresa de su viaje. Werther tiene una buena imagen de él y se hacen amigos, lo que permite que siga viendo a Lot. Su sufrimiento interno al no poder estar con Lot hace que se vaya del lugar a trabajar como diplomático. En estos pasajes describe al embajador con quien trabaja como una persona detestable, lo que provoca que Werther renuncie. En su estadía se entera que Lot se ha casado con Albert. Werther no puede olvidar a Lot y decide regresar a Walheim a visitarla. Ella ya está casada con Albert, quien lo trata fríamente. La relación se vuelve peligrosa y estos momentos son muy duros para él, pues no puede soportar que la mujer a quien ama no pueda estar con él. Lot finalmente le pide que se vaya. En un último encuentro antes de Navidad, ambos leen un poema de Ossian y en un arranque de pasión, Werther besa a Lot. Ella accede unos segundos, pero después reacciona y le pide que se vaya. Al joven amante le consume la tristeza por no poder estar con su amada y decide que uno de los tres debe morir. Siendo él incapaz de matar a alguien, decide quitarse la vida. Antes de consumar su plan, escribe sus cartas de despedida. En ellas pide ser enterrado al borde de un camino y con el mismo traje con el que conoció a Lot. Luego envía a su criado con Albert para pedirle prestadas 2 pistolas. Werther las recibe y les acaricia, pues Lot las había tomado antes. Finalmente, se pega un tiro en la cabeza, pero tarda en morir. Lot se desvanece al enterarse de esto. La obra termina con el entierro de Werther, el cual no es oficiado por un cura por tratarse de un suicidio. Esta obra es una novela epistolar, es decir, está escrita mediante cartas que el personaje principal escribe a su amigo. Esto permite que el mensaje sea más intimista y se explore la tormenta de sentimientos
desde la perspectiva de quien lo parece. La primera persona propia del género epistolar hace que una obra sea subjetiva. Vedder nos abre su mundo de pasiones, sufrimiento, aflicciones y confesiones a través de sus cartas. Al revisar la vida de su autor se puede notar claramente que se trata de una obra semi-autobiográfica. Vedder es el alter ego de Goethe, quien de muy joven se enamoró de una Lot real. Aunque claro, él no llegó al suicidio, pues este hecho está más bien inspirado en la decisión de un amigo suyo. Las desventuras del joven Vedder es una obra totalmente sentimental. Su carácter epistolar y subjetivo permite al personaje desbordar sentimientos. El encuentro directo con el personaje mediante la lectura de esta novela nos muestra lo desgarrador que puede ser el amor. Después de la publicación de esta obra y su rotundo éxito que lo llevó a ser uno de los primeros bestsellers conocidos, a Alemania apareció lo que se llama el efecto Vedder, que consiste en imitar al personaje de la novela. La gente imita la conducta de sus ídolos, y en esta época el éxito de Vedder fue tal que lo llevó a ser el arquetipo del amante trágico. Cientos de personas se vistieron como el joven amante y muchos se quitaron la vida después de leer la novela. Goethe ya el adulto renegó de esta obra, pues muchos solo lo conocían por ella. La ola de suicidios fue rechazada rotundamente por el autor, quien más bien huye de esto e incluso escribe la obra para canalizar sus sentimientos. Por supuesto, no podemos hablar de romanticismo sin mencionar este texto, que es sin duda el que mejor representa este movimiento. La naturaleza, la sencillez, la pasión y el amor trágico están contenidos en las dramáticas cartas del joven Vedder. Y esto ayudará al enriquecimiento del grupo primario, es decir, a todos los alumnos del curso. Ahora viene la organización. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué es lo que hemos entendido de esta pequeña parte donde nos explican exactamente a qué se refiere, de qué nos habla la obra? ¿Mm? Participación, a ver. ¿Cómo preguntaste, Miss? ¿De qué nos habló el video? ¿A qué se refiere las cuitas del joven Werther? ¿Qué es lo más importante que tiene esta novela? El sentimiento. ¿Mm? Ya está basada en el sentimiento. ¿Por qué renegó Goethe, que es el autor del libro? ¿Por qué renegó de esta obra? Quería casarse con Lita. ¿Cómo? ¿Por qué renegó Goethe de esta obra? Miss, porque quería casarse con una joven de la nobleza. Ya, sí, se quería casar con una joven de la nobleza, pero hay una parte del video casi al final que nos dice que Goethe reniega de esta novela. ¿Por qué? ¿Mm? Chicos, ¿Quién enviaba carta? chicos, a ver, Jean Lalo Ramírez. Sí, sí. En el video que les he mostrado, hay una parte en la que nos dice que el autor del libro reniega de su novela. ¿Por qué? Te presto disculpas, recién he entrado. A ver, chicos, vemos nuevamente el video y luego la participación, por favor. Ahora sí pueden prestar atención, por favor.
¿Sí? Sí, Miss. Ya, por favor, ¿ya? A ver, les voy a compartir, pero necesito que que presten atención, por favor. Hoy veremos una de las obras más importantes del romanticismo, Las desventuras del joven Vedder. Vedder es un joven sensible que, cansado de su ciudad, se va a Walhall, un pueblo que le brinda paz mientras se dedica a la pintura y a la lectura. En este lugar se siente feliz rodeado por la naturaleza y por la sencillez de la gente. Un día es invitado a una fiesta en donde conoce a Lot, una mujer que cuida a sus hermanos menores. Vedder la ve y se enamora perdidamente de ella, pero Lot está comprometida con un joven llamado Albert, quien estaba de viaje. El joven enamorado frecuenta a Lot. En sus cartas habla de ella como un ángel y como una mujer perfecta. Albert regresa de su viaje. Vedder tiene una buena imagen de él y se hacen amigos, lo que permite que siga viendo a Lot. Su sufrimiento interno al no poder estar con Lot hace que se vaya del lugar a trabajar como diplomático. En estos pasajes describe al embajador con quien trabaja como una persona detestable, lo que provoca que Vedder renuncie. En su estadía se entera que Lot se ha casado con Albert. Vedder no puede olvidar a Lot y decide regresar a Walhall a visitarla. Ella ya está casada con Albert, quien lo trata fríamente. La relación se vuelve peligrosa y estos momentos son muy duros para él, pues no puede soportar que la mujer a quien ama no pueda estar con él. Lot finalmente le pide que se vaya. En un último encuentro antes de Navidad, ambos leen un poema de Ocean y en un arranque de pasión, Vedder besa a Lot. Ella accede unos segundos, pero después reacciona y le pide que se vaya. Al joven amante le consume la tristeza por no poder estar con su amada y decide que uno de los tres debe morir. Siendo él incapaz de matar a alguien, decide quitarse la vida. Antes de consumar su plan, escribe sus cartas de despedida. En ellas pide ser enterrado al borde de un camino y con el mismo traje con el que conoció a Lot. Luego envía a su criado con Albert para pedirle prestadas 2 pistolas. Vedder las recibe y les acaricia, pues Lot las había tomado antes. Finalmente, se pega un tiro en la cabeza, pero tarda en morir. Lot se desvanece al retirarse de esto. La obra termina con el entierro de Vedder, el cual no es oficiado por un cura por tratarse de un suicidio. Esta obra es una novela epistolar, es decir, está escrita mediante cartas que el personaje principal escribe a su amigo. Esto permite que el mensaje sea más intimista y se explore la tormenta de sentimientos desde la perspectiva de quien lo padece. La primera persona propia del género epistolar hace que una obra sea subjetiva. Vedder nos abre su mundo de pasiones, sufrimientos, reflexiones y confesiones a través de sus cartas. Al revisar la vida de su autor se puede notar claramente que se trata de una obra semi-autobiográfica. Vedder es el alter ego de Goethe, quien de muy joven se enamoró de una Lot real. Aunque claro, él no llegó al suicidio, pues este hecho está más bien inspirado en la decisión de un amigo suyo. Las desventuras del joven Vedder es una obra totalmente sentimental. Su carácter epistolar y subjetivo permite al personaje desbordar sentimientos. El encuentro directo con el personaje mediante la lectura de esta novela nos muestra lo desgarrador que puede ser el amor. Después de la publicación de esta obra y su rotundo éxito que lo llevó a ser uno de los primeros bestsellers conocidos, Alemania padeció lo que se llama el efecto Vedder, que consiste en imitar al personaje de la novela. La gente imita la conducta de sus ídolos, y en esta época el éxito de Vedder fue tal que lo llevó a ser el arquetipo del amante trágico. Cientos de personas se vistieron como el joven amante, y muchos se quitaron la vida después de leer la novela. Goethe ya de adulto renegó de esta obra, pues muchos solo lo conocían por ella. La ola de suicidios fue rechazada rotundamente por el autor, quien más bien huye de esto e incluso escribe la obra para canalizar sus sentimientos. Por supuesto, no podemos hablar de romanticismo sin mencionar este texto, que es sin duda el que mejor representa este movimiento. La naturaleza, la sencillez, la pasión y el amor trágico están contenidos en las dramáticas cartas del joven. Esto es cuando nosotros usamos el learning, ¿no? O sea, que conectamos entre varios. Entonces, quiere decir que aquí lo importante es tener una... Ahora sí, chicos, ¿comprendieron? Por ejemplo, vamos a explicar la teoría de la... Chicos. Entre todos. Entonces, para Sí, Miss. Ya, a ver, Janina. Es por las olas del suicidio. Ya. este semestre, ¿no? Porque Juan y
Mila Chávez. Sus mensajes. Tal vez Juan, una persona un poco más, tiene mayores habilidades en la comprensión lectora, y Lucho tiene mayores habilidades en matemáticas. Entonces trabajan juntos a largo plazo. Sin embargo, estos dos colaboran con otro grupo que es mayor para poder colaborar en resolver esta teoría. Y finalmente el propósito es lograr explicar esta teoría al final del curso. Entonces, puede ser con esquema, Chicos, con figuras. ¿de qué nos habla el video? ¿A qué se refiere? ¿Por qué odia el autor la novela en un momento? Mi es por la hora del suicidio. ¿Cómo? Por el suicidio. Ya habla de, ajá, exacto, por el suicidio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque toman como ejemplo a esta novela y se va desarrollando y solamente hablaban de él, ¿verdad? Sí, la consideraban como una obra trágica. Y va a lograr consenso también. Esto es otro importante, ¿no? ¿Quién hace los consensos? ¿Quién hace Disculpa, Elizabeth. diferencias, ¿no? Para lograr, pues, que esto se vaya construyendo poco a poco. Eso podría responder. Muy bien. Elizabeth. ¿Quiere complementar algo más? Ya, Mila. Judy. Miss, ¿puedo participar? Sí, Erika, a ver, te escucho. Ya. El autor renegaba con esta obra porque el público la consideraba como una obra trágica, debido a que el amor que sentía por Carlota nunca se llegó a concretar. Ya, muy bien, Erika. ¿Y de qué? A ver, otra. Judy López. Judy. Sí, Miss. Gisela. Judy, a ver, ¿de qué nos habla en sí la obra? De las cuitas o desventuras del joven Huerta. No se vayan a confundir, ambos nombres se manejan. Del desamor que tuvo con Lot. Ya, del desamor que él tuvo Hacia Lot. Hacia Lot, ya. De eso nos habla, ¿sí? En todo eso, el desamor que él sentía se rige toda la novela, ¿cierto? Sí, Miss. Muy bien. A ver, vamos a ver esta siguiente obra que es sumamente importante dentro del romanticismo también de Goethe, ¿ya? A ver, presten atención, por favor. Hoy hablaremos sobre la principal obra de Goethe llamada Fausto. La obra empieza con un diálogo en el que Dios le dice a Mefistófeles que no podrá corromper a un hombre llamado Fausto. Este acepta este desafío. Seguidamente se presenta al doctor Fausto, quien es un hombre que posee mucho conocimiento, pero es infeliz e incluso está a punto de tomarse un brebaje para quitarse la vida, lo que no sucede pues es interrumpido por las campanas de Pascua. En la puerta de la ciudad, Fausto y su discípulo Wagner caminan y observan que un perro negro les venía siguiendo. Fausto decide tenerlo y cuando llega a su cuarto el perro se pone inquieto y empieza a hincharse y transformarse en Mefistófeles. Ambos personajes dialogan y Mefistófeles promete volver para hablar nuevamente. Cuando vuelve, hacen un trato. Mefistófeles le dará a Fausto lo que desee y éste le entregará su alma en la otra vida. Además,
Si Fausto llegara a un momento de complacencia que valdría la pena mantener en la eternidad, éste moriría en ese mismo instante. El trato se cierra con una gota de sangre de Fausto. Hecho el pacto, ambos acuden donde una bruja quien hace realidad el primer deseo de Fausto, que es hacerse joven. Cumplido este deseo, el doctor le pide al diablo poder estar con una muchacha inocente llamada Margarita. Entonces Mefistófeles deja joyas en la casa de la joven. Seguidamente el diablo crea mentiras para que Margarita tenga un encuentro con Fausto, quien finalmente logra tenerla. Margarita, para tener privacidad con su amante, le da una poción a su madre para dormirla, pero exagera en la cantidad y esta muere. Valentín, un soldado y hermano de Margarita, está molesto por el honor perdido de su hermana y le reclama a Fausto, pero también muere en sus manos y con ayuda de Mefistófeles. Fausto y Mefistófeles asisten a un ritual oscuro llamado la Noche de Walpurgis. Margarita está en la prisión, pues asolada por la tragedia ahogó al hijo que había tenido. Fausto trata de ayudarla a salir de la prisión, pero ella se niega, pues está al borde de la locura. La joven Margarita muere en los brazos de Fausto, arrepentida. Una voz del cielo dice que está salvada. La segunda parte no sigue completamente la línea de la primera. Fausto ahora se encuentra en un mundo de ficción. Junto a Mefistófeles, conoce a un emperador y después de ayudarle a conseguir dinero, este les pide que traigan a Helena y Paris. Al traerlos, Fausto se enamora de Helena, pero después de una explosión queda inconsciente. Mefistófeles lo lleva a su antigua habitación, mientras en su laboratorio Wagner estaba creando un homúnculo. Este nuevo ser despierta a Fausto de su inconsciencia. Mefistófeles, con engaños, trae a Helena hacia Fausto, quien al fin le declara su amor. Helena le corresponde y fruto de ello tienen un hijo llamado Euforión, el cual muere tratando de volar al igual que él. Fausto ahora desea ganarle tierra al mar, así que Mefistófeles hace que le ayude al emperador a ganar una guerra. De este modo recibe del emperador tierras al borde del mar. Además, ya con 100 años de edad, construye su propio palacio y ensancha sus tierras artificialmente hacia el mar, cumpliendo así su deseo. Terminando ya la obra, Fausto continúa creando su nueva sociedad con paz y justicia para las personas que allí habitan. En su monólogo final, reflexionando sobre cómo sería si se cumpliera este sueño, dice: entonces podría decirle al instante, detente, pues eres tan bello. Fausto entonces muere. Satán y sus lémures están a punto de llevarse el alma de Fausto, pero un coro de ángeles viene y se lo llevan. Mefistófeles maldice que le hayan arrebatado a Fausto. Ya en el cielo los ángeles dicen: a quien siempre aspira y se esfuerza, a ese salvar bien podemos. Y si por él se ha interesado el amor desde lo alto, coros de bienaventurados le acogerán en sus brazos. Pese a que está hecha para representarse en el teatro, Fausto es una obra para leer por los diálogos extensos que contiene. La obra nos recuerda sin duda al pasaje bíblico donde se pone a prueba la fidelidad de Job. Fausto es sin duda una de las mejores obras de la literatura. El lector llega a identificarse con el protagonista en cuanto a sus virtudes y sobre todo sus defectos. Y simboliza además al hombre moderno que lejos de los deseos materiales del hombre medieval busca el querer más. Se representa la insatisfacción eterna con ese hombre que no se conforma con lo que tiene y siempre quiere más. Fausto es el héroe negativo. La parte final es esperanzadora, pues pese a sus defectos por los cuales el hombre debería estar condenado, este todavía vale la pena. En los diálogos, Fausto no se sorprende al ver al diablo e incluso le increpa sus ofertas. Mefistófeles cree que es fácil hacer feliz al hombre con tan solo cumplir sus deseos. ¿Qué puedes darme tú, pobre diablo? ¿Qué sabes tú de las ansias y afanes del hombre? Pregunta un texto complejo y moderno a un Mefistófeles medieval. En la segunda parte, cargada de ficción con viajes incluso al pasado, Fausto deja de ser el romántico del Sturm Drang y pasa a ser un Fausto más sereno. El texto es una obra difícil por toda su complejidad que genera varias interpretaciones. El Fausto de la segunda parte llega a ser feliz, haciendo feliz a otros mediante la construcción de una sociedad ideal. Cabe preguntar, la obra empieza con un diálogo en el que Dios le dice a Mefistófeles que no podrá corromper a un hombre llamado Fausto, y éste acepta este desafío. Seguidamente se presenta al doctor Fausto, quien es un hombre que posee mucho conocimiento, pero es infeliz e incluso está a punto de tomarse un brebaje para quitarse la vida.
lo que no sucede pues es interrumpido por las campanas de Pascua. En la puerta de la ciudad, Fausto y su discípulo Wagner caminan y observan que un perro negro les venía siguiendo. Fausto decide tenerlo y cuando llega a su cuarto el perro se pone inquieto y empieza a hincharse y transformarse en Mefistófeles. Ambos personajes dialogan y Mefistófeles promete volver para hablar nuevamente. Cuando vuelve, hacen un trato. Mefistófeles le dará a Fausto lo que desee y éste le entregará su alma en la otra vida. Además, si Fausto llegara a un momento de complacencia que valdría la pena mantener en la eternidad, éste moriría en ese mismo instante. El trato se cierra con una gota de sangre de Fausto. Hecho el pacto, ambos acuden donde una bruja quien hace realidad el primer deseo de Fausto, que es hacerse joven. Cumplido este deseo, el doctor le pide al diablo poder estar con una muchacha inocente llamada Margarita. Entonces Mefistófeles deja joyas en la casa de la joven. Seguidamente el diablo crea mentiras para que Margarita tenga un encuentro con Fausto, quien finalmente logra tenerla. Margarita, para tener privacidad con su amante, le da una poción a su madre para dormirla, pero exagera en la cantidad y esta muere. Valentín, un soldado y hermano de Margarita, está molesto por el honor perdido de su hermana y le reclama a Fausto, pero también muere en sus manos y con ayuda de Mefistófeles. Fausto y Mefistófeles asisten a un ritual oscuro llamado la Noche de Walpurgis. Margarita está en la prisión, pues asolada por la tragedia, ahogó al hijo que había tenido. Fausto trata de ayudarla a salir de la prisión, pero ella se niega, pues está al borde de la locura. La joven Margarita muere en los brazos de Fausto, arrepentida. Una voz del cielo dice que está salvada. La segunda parte no sigue completamente la línea de la primera. Fausto ahora se encuentra en un mundo de ficción. Junto a Mefistófeles, conoce a un emperador y después de ayudarle a conseguir dinero, este les pide que traigan a Helena y Paris. Al traerlos, Fausto se enamora de Helena, pero después de una explosión queda inconsciente. Mefistófeles lo lleva a su antigua habitación, mientras en su laboratorio Wagner estaba creando un homúnculo. Este nuevo ser despierta a Fausto de su inconsciencia. Mefistófeles con engaños trae a Helena hacia Fausto, quien al fin le declara su amor. Helena le corresponde y fruto de ello tienen un hijo llamado Euforión, el cual muere tratando de volar al igual que Ícaro. Fausto ahora desea ganarle tierra al mar, así que Mefistófeles hace que le ayude al emperador a ganar una guerra. De este modo recibe del emperador tierras al borde del mar. Además, ya con 100 años de edad, construye su propio palacio y ensancha sus tierras artificialmente hacia el mar, cumpliendo así su deseo. Terminando ya la obra, Fausto continúa creando su nueva sociedad con paz y justicia para las personas que allí habitan. En su monólogo final, reflexionando sobre cómo sería si se cumpliera este sueño, dice: entonces podría decirle al instante, detente, pues eres tan bello. Fausto entonces muere. Satán y sus lémures están a punto de llevarse el alma de Fausto, pero un coro de ángeles viene y se lo llevan. Mefistófeles maldice que le hayan arrebatado a Fausto. Ya en el cielo los ángeles dicen: a quien siempre aspira y se esfuerza, a ese salvar bien podemos. Y si por él se ha interesado el amor desde lo alto, coros de bienaventurados le acogerán en sus brazos. Pese a que está hecha para representarse en el teatro, Fausto es una obra para leer por los diálogos extensos que contiene. La obra nos recuerda sin duda al pasaje bíblico donde se pone a prueba la fidelidad de Job. Fausto es sin duda una de las mejores obras de la literatura. El lector llega a identificarse con el protagonista en cuanto a sus virtudes y sobre todo sus defectos. Simboliza además al hombre moderno que lejos de los deseos materiales del hombre. Muy bien, chicos. Ahora sí, quedó claro, ¿verdad? Les he vuelto a poner, colocar el video 2 veces para que ustedes lo puedan comprender mucho mejor y no hay inconvenientes. Entonces, ¿cuál es su máxima obra y su mejor obra escrita por Goethe? Dentro de las que hemos visto, ¿no? Erika. La obra Fausto. Fausto, ¿cierto? Que es una obra dramática, que también está escrita, ¿qué? Nos dice en cartas, ¿sí? Las obras de Goethe, la mayoría están escritas en cartas, ¿ya? El que tiene máximo exponente que va a dar inicio al romanticismo, ¿cuál
¿Quién es? Es Goethe con su obra Las cuitas del joven Werther. ¿Quién va a ser aquel que va a narrar su historia a través de sus cartas que él ha escrito en la vida real? No es algo fantasioso. ¿Cuál es la parte subjetivista o fantasiosa que nos va a plasmar Goethe en sus obras? Es cómo él expresa su sentimiento y las cosas que desea realizar. ¿Ya? Ahí es lo que se nota el subjetivismo. ¿Ya? Ese acto heroico, el amor que él sentía por Claude, él va a plasmarlo, va a escenificar, va a manifestar el sentimiento que él tenía dentro de su desarrollo. ¿Ya? De toda su obra, va a mostrar esa desesperanza que él sentía por no obtener el amor de su amada, ¿no? Él, por medio de esas cartas, va a hacer que va a narrar todo el proceso, el sufrimiento que va a tener todo el transcurso por un amor no correspondido, ya que en la actualidad también se vive, ¿no? ¿O no se vive actualmente? Sí, ¿verdad? En la actualidad también se ve ese amor que no se desarrolla. ¿Por qué? No por falta de amor, sino por las distintas élites sociales, ¿no? Que es en lo que en realidad se ha desarrollado toda la historia, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? No, Miss, ninguna. Ninguna, ¿verdad? Ha quedado claro entonces el tema del romanticismo, ¿ya? La siguiente clase al inicio les voy a preguntar, ¿sí? Sobre este tema que hemos desarrollado, la obra cumbre de Goethe o su obra más importante es Fausto. Recuerden que tuvo cólera a esta obra o su novela, que era Las desventuras del joven Werther, a causa de que lo tomaban o solamente se hablaba de él, ¿cierto? Y se va a empezar el suicidio. Por eso es que él odia su novela y empieza a escribir otras. ¿Ya? Muy bien, chicas. Ha sido un gusto trabajar el día de hoy con ustedes. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.